tardes, distinguida ingeniera Verónica Guevara. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el ámbito de la tecnología y la ingeniería. Los géneros tecnológicos y la corrección lingüística en acción. Este trabajo fue elaborado por los estudiantes David Aarón Aristega Cruz e Israel Alexander Araujo Zúñiga, de la carrera de computación en línea de la Universidad Agraria del Ecuador. Como objetivo principal de esta exposición es comprender por qué la comunicación escrita es fundamental en los proyectos tecnológicos y cómo un informe técnico bien redactado permite transmitir información de manera clara y profesional. Entre los objetivos específicos encontramos o se encuentran conocer la función del informe técnico, identificar estructuras, reconocer los errores ortográficos y gramaticales más comunes y, por último, aprender a utilizar correctamente recursos lingüísticos como la voz pasiva y el pasado del indicativo. Ahora bien, una pregunta. ¿Por qué es tan importante la corrección lingüística? ¿Por qué? Porque garantiza una comunicación clara y precisa, evitando confusiones e interpretaciones erróneas. Por ejemplo, si un informe de mantenimiento se escribe que un sensor funciona parcialmente cuando en realidad presenta una falla total, el técnico encargado podría tomar tanto una decisión incorrecta y generar pérdidas económicas o incluso riesgo para la seguridad. En el ámbito de la ingeniería, la correcta redacción del documento es esencial. En manual del usuario, informes de pruebas de usuario, como informes y arquitecturas del software. Un informe bien escrito aumenta la credibilidad del profesional y facilita que otras personas comprendan y utilicen la información correctamente. Por otra parte, debemos conocer también qué es un informe técnico. Un informe técnico se trata de un género profesional utilizado para comunicar de forma objetiva el desarrollo y los resultados del proyecto tecnológico. Su función es describir procedimientos, presentar resultados e informar también con rigor científico para que otras personas puedan validar y reproducir las pruebas realizadas. Como por ejemplo, si un grupo de estudiantes desarrolla un sistema de riego automatizado, el informe técnico debe explicar qué materiales utilizaron, cómo realizaron las pruebas, cuáles fueron los resultados obtenidos y, por último, pero no menos importante, qué conclusiones alcanzaron. Este tipo de documento, ¿verdad?, está dirigido principalmente a los ingenieros, técnicos, especialistas y directores de proyectos, quienes necesitan informar precisamente y confiable para la forma y la toma de decisiones. Como por último, un informe técnico posee una estructura definitiva y definida y también ordenada. Primero, encontramos la portada, donde se identifican los autores y el tema del trabajo. Luego el resumen ejecutivo, que presenta una síntesis de la investigación. Después la introducción, donde se explica el problema. Y los objetivos posteriormente, que se desarrollan en la metodología o el desarrollo técnico, que se describe paso a paso el procedimiento realizado. A continuación aparecen los resultados, donde sigue la discusión, en lo que se analizan los datos obtenidos. Y finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía bajo las normas APA, séptima edición. La principal característica de esta estructura es que la información se presenta de manera lógica, clara y objetiva, permitiendo que cualquier persona pueda comprender el proyecto y, si es necesario, reproducirlo. Por ello, podemos concluir que una excelente comunicación
escrita es tan importante como el propio desarrollo tecnológico, ya que un gran proyecto Continuando con el video, luego la participación del compañero Alexander en la estructura del informe técnico, este debe cumplir con ciertas características lingüísticas, las cuales son utilizar el pasado del indicativo, lo cual lo utilizamos para describir acciones que han sido concluidas. Ejemplo, se diseñó, se implementó, se calibraron. También usar un tono de voz pasivo, que permite destacar la acción y no el autor. Este a la vez es muy utilizado en informes técnicos. Como ejemplo tenemos, los datos fueron transmitidos correctamente. Ahora tenemos un ejemplo con los errores que normalmente saben tener estos informes técnicos y que se deben corregir a tiempo antes de ser enviados a los lectores. El texto original indica, voy a leer el párrafo. El módulo de monitoreo no tenía tildes, tuvieron problemas de conexión. Cuando se hizo la prueba de transmisión, la humedad del suelo fue medida por el sensor, pero se registraron datos erróneos porque no haya calibración previa. He subrayado ciertas las palabras que estaban mal escritas o tenían errores ortográficos, las cuales fueron módulo, tenía, tuvieron, conexión, hizo, prueba, transmisión, registraron o erróneos, por qué y haya. Esto debe ser corregido y en el siguiente párrafo tenemos la corrección correcta, la cual es: el módulo de monitoreo no tenía conexión estable. Cuando se hizo la prueba de transmisión, la humedad del suelo fue medida por el sensor, pero se registraron datos erróneos porque no se realizó una calibración previa. Damos a notar que aquí se ha mejorado la ortografía, la gramática, la concordancia. Tenemos un uso correcto del pasado, del indicativo. Reflejamos esa voz pasiva y una mayor claridad y objetividad del texto. Ahora tenemos una pequeña actividad, la que pueden realizar ustedes. En este caso, el texto inicial indica: nosotros vimos que el calor subió a 38 grados en el banano y LAC mandó un SMS rápido para abrir el riego. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Que el texto debe reflejar la voz pasiva, el pasado indicativo y un lenguaje técnico. En este momento ya lo tengo resuelto, pero también pueden usar otros ejemplos que lo pueden encontrar en internet y también ir corrigiendo en sus casas o donde vean el video. ¿Cuál es el resultado esperado? Se monitoreó un incremento térmico de 38 grados en el cultivo de banano. Consecuentemente, se envió una notificación automática para activar el sistema de riego. Como conclusión de este tema, del informe técnico y las características metalingüísticas, tenemos que la corrección lingüística fortalece la claridad de los informes técnicos. La ortografía y la gramática van de la mano y son fundamentales en la ingeniería. El informe técnico requiere de una objetividad, precisión y estructura, y la revisión colaborativa mejora la calidad de los documentos. En este caso también la lectura de los lectores también. Como mensaje final tenemos que un buen proyecto tecnológico necesita una excelente comunicación escrita. Muchas gracias por ver este video.